nueva oportunidad para entrevistar al intendente de la ciudad de La Prida, Alfredo Fischer, después de 2 años. Siempre coincide que es unos meses antes de las elecciones, fue la legislativa en 2017. Por ese entonces, con cierta cercanía a Randazzo, me acuerdo, con su partido cumplir, que terminó sacando muy poco caudal de votos. Después, bueno, se presentó Cristina y ganó Esteban Bullrich. De alguna forma, lo peor que podía presentar también, porque ganó a la expresidenta. En este momento, otro contexto, otra coyuntura, otro presente, ya que si bien las elecciones presidenciales, también intendente, son las más importantes, y siempre es fructífero y nutritivo hablar con Alfredo Pichi Fischer, quien es intendente de la ciudad de La Prida hace más de 12 años, desde 2007 al día de la fecha. Bueno, primero saludarte. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Cómo andás? Un gusto de charlar con vos y con un colega. Florencia Lucas. Con Florencia. Sí. Bueno, bien, trabajando en esta mañana de lunes después de Semana Santa. Así es, después de Semana Santa. Para arrancar, primero me encantaría encontrar el apunte que hice, no sé dónde lo dejé. Hay muchos populares acá. Yo hubiese comprado La Nación, Clarín, llega más tarde acá. Vamos a arrancar por lo más importante, a mi entender, que es tu... hay muchas cosas importantes, pero tu postura, el rol que tomás de cara a las próximas elecciones. Primero, en lo local, creo que ya estaba más claro el programa, vamos a hablar de eso también, pero me interesa, a raíz de las visitas también que hubo acá en La Prida, vino Kicillof hace muy poco, el año pasado estuvo Agustín Rossi, además estuvo, no sé si es mi amiga, pero lo llevo bien, la ha entrevistado Victoria Tolosa Paz, quien ojalá sea la intendenta de La Plata, después de una mala gestión de Darro, a mi entender. Creo que estuviste con Magali también, no acá, pero la conocí personalmente. ¿Qué postura tomás en este armado tan controversial, de alguna forma? Está el grupo Esmeralda por un lado, el grupo Seibo por otro lado, por Silvina Batakis, que también ha venido, la ex ministra de Economía de Sciol. Por un lado se habla de Magario, por otro lado se habla de Kicillof. Escuché por ahí que también Donofrio, candidato masista, con el mismo partido y mesa en Crónica TV, casi nos agarramos de la trompada. Se enojó mucho el 2 de Massa en provincia, que es oriundo de Pilar. ¿Qué postura tomás? Sé que te gusta, que algunos están tentados, algunos consideran que podría ser candidato a vicegobernador. A veces son rumores, ¿no? Se tejen muchos rumores y lo más importante es tu palabra y bueno, que clarifiques todo esto. El armado de la oposición en la provincia de Buenos Aires carga con la responsabilidad de articular un pedido alrededor del, según lo dicen algunas mediciones y otro también por percepción propia. Pero más de la mitad de los bonaerenses están pidiendo a gritos a la oposición que encontremos los mecanismos para ofrecer una alternativa a lo que es la gobernadora Vidal. Esto no requiere de muchas explicaciones. Cada una de las medidas que ha tomado la gobernadora Vidal en sus 3 años y pico de mandato han sido de carácter antipopular, es decir, que ha habido una permanente transferencia de recursos de los grandes sectores sociales de la sociedad bonaerense a muy pocas manos. Este proceso de concentración económica hace que la mayoría de los bonaerenses la estén pasando muy mal. Eso genera una gran responsabilidad para la oposición y en ese sentido estamos trabajando. ¿Cómo se puede operativizar una unidad? Bueno, sin en principio ponerse de acuerdo, pero si esto no llega a un buen puerto, lo que pretendemos es generar las pautas necesarias para un proceso de dilucidación de nuestros candidatos que esté basado en un acuerdo previo. La cuestión es que a mí personalmente me parece que la mejor candidata es la intendenta del municipio de La Matanza, Verónica Magali. No obstante eso, como bien vos decías, he estado en La Prida con otros 2 candidatos, con la compañera Silvina Batakis y el compañero Axel Kicillof. Esto muestra por ahí la madurez a la que ha llegado la dirigencia del peronismo, si bien tenemos cada uno de los dirigentes algún tipo de preferencia, estamos seguros de que tenemos que ir cuidando permanentemente la forma de relacionarnos para poder ofrecer
un proyecto de unidad donde el candidato sea el que surja o por consenso o por algún mecanismo que se determine. En ese sentido estamos trabajando. Yo creo que muestras claras de esto fueron los congresos nacionales y provinciales que se realizaron a principios de este año. Muestra más clara de esto fue todavía el gran acto que se hizo en la inauguración de una pileta olímpica en Avellaneda, donde el intendente Jorge Ferraresi juntó a los 5 principales candidatos de la provincia de Buenos Aires y transmitimos un mensaje de unidad de criterios hasta tanto podamos determinar cuál es el candidato que va a enfrentar a la gobernadora Vidal en agosto y luego en octubre. Mencionabas a Ferraresi, uno de los preferidos de Cristina, junto a Musi, Brazatei, no sé qué bien que es la vida de Juan Patricio Musi. ¿Qué tiene antipopular el hecho de que Vidal haya tratado con los docentes? ¿Le crees cuando dice que cerró con los docentes hace pocos días? Es decir, por supuesto que critiqué el año y medio de falta de acuerdo con los docentes y la elección de un representante de los trabajadores como Roberto Baradel, de adversario político, es decir, una estrategia de carácter comunicacional que generó zozobra en la gran mayoría de la familia bonaerense. ¿Por qué? Porque cuando los pibes no van a la escuela se genera toda una distorsión en la vida familiar y por supuesto se afecta la educación de los chicos. Nosotros, la verdad que sí, que resistimos fuertemente eso y en el momento en que se llega a un acuerdo, la verdad que yo no estoy del lado de los que critican cuando la cosa se hace y critican cuando no se hace. Yo creo que fue una buena medida que la gobernadora, después de notar de que este enfrentamiento buscado con los docentes no producía rédito político, terminó arreglando. Pero no creo que haya sido la intención desde el primer día, pero como sea, me parece bueno que haya llegado a este acuerdo. Me parece que es un principio en ese sentido. Por supuesto que a la educación bonaerense le hacen falta muchas más cosas, fundamentalmente dedicarle recursos, y en ese sentido soy un testigo privilegiado porque los municipios tenemos por ley, por la ley de financiamiento educativo, un porcentaje de lo que le toca a la provincia de Buenos Aires, y la gobernadora Vidal, también con la concurrencia de algunos compañeros que en algún momento les parecía que Vidal iba a ser el futuro de la política y apoyaron muchas leyes, hemos tenido que cooptar parte de los recursos que manejan por la ley educativa los municipios para dedicar a la educación y dedicarlos a responsabilidades que son de carácter provincial. Por eso no alcanza solamente con hablar con los maestros. Ahora bien, más allá de esta situación, cada una de las decisiones que ha ido tomando la gobernadora Vidal no han producido sino una permanente, desfinanciación de los hogares bonaerenses, fundamentalmente con la política tarifaria. La gobernadora Vidal ha generado un proceso de transferencia monumental de recursos del bolsillo de los bonaerenses a un empresario amigo de la gestión que es el dueño de todas las distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso decís? No, ese es el señor Pagani, que es el titular de la mayoría de las empresas que se dedican a la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires. Y eso no es bueno, eso es una cuestión de permanente redistribución de la riqueza de los argentinos. Y de hecho, fíjate vos que el presidente Macri, a contrapelo y en contra de lo que es su propia voluntad y de lo que son sus principios básicos desde el punto de vista político, ha tenido que anunciar medidas en contra de esto que te estoy mencionando, pero definitivamente, como se denominan, de alivio. Alivio se produce cuando algo o alguien está afectado por algo, o alivias una carga cuando hay una carga, ¿cierto? O alivias a una persona cuando esa persona sufre de algún padecimiento. Realmente está claro que el Estado Nacional y el provincial han ido generando políticas que generan sufrimiento a la población bonaerense y en Argentina, y estos parches de alivio no hacen más que marcar a las claras lo que ha sido la tendencia en estos años. Es por eso que tengo esa impresión de la gobernadora Vidal, que hace algunos meses nos visitó y realmente en términos personales es una persona agradable y atenta, pero que sus políticas son realmente muy malas.
¿Tu relación actual con la vicepresidenta Michetti, cómo está? No tenemos relación. No hay relación. No, nosotros de manera permanente colaboramos con su custodia y tenemos un esquema de apoyo en términos policiales a la presencia de la vicepresidenta en nuestro ámbito, pero no tengo relación. Bien, el otro día Fianza lo leía en la Política Online, también entendieron los mejores editores, es el editor, pero además analistas políticos, hablaba un poco de esto, de que Macri en muchas medidas va en contra de su voluntad, y muchas medidas que digo, recientes, incluso en sus 3 años de gobierno, no estaba a favor de lo que estaba tomando. Digo. A mí me parece que hay una cuestión de ego, que te lo mencionaba el otro día, una cuestión de narcisismo, aquellas figuras que tomaron cierta dimensión, le fue medianamente bien, a mi entender, Alfonso Prat, que le gustaría ahora ser gobernador de Tucumán, así es. Gracias. El caso de Melconiano en Banco Nación, Sturzenegger en el Banco Central, creo que esos 3 es lo que menos rindió. Alguna vez él dijo que Marcos Peña, Lopetegui y Quintana eran sus ojos. A ver, ¿vos coincidís con esto o por qué crees que muchas figuras que dentro de Cambiemos rinden se ven desplazadas? ¿Cuál es la explicación? La verdad que no tengo capacidad para analizarla interna. Realmente uno puede leer informaciones cruzadas. Qué sé yo, la apreciación que hago muy desde afuera es que el principal gestor de del gobierno de Mauricio Macri es su jefe de gabinete, Marcos Peña. Me parece que todos aquellos funcionarios que han tenido un posicionamiento independiente de este ejecutor del gobierno nacional han tenido problemas para sostenerse en sus cargos, y realmente creo que eso tiene que ver con algo que manifiesta el presidente Macri de manera permanente. Es un hombre que ha ejercido la primera magistratura del país como si se tratara del cargo de presidencia de una empresa, una gran empresa, donde el presidente llega a la hora que quiere, se sienta en la cabecera y le dice a su directorio, bueno, cuáles son las opciones, háganla mejor, y después se va a descansar y se toma unas merecidas vacaciones. Realmente nuestro presidente pudo tener esa forma de gestionar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque es una de las ciudades con mayor financiamiento a nivel global. Es muy sencillo tomar decisiones cuando tenés realmente muchísima capacidad económica para atender problemas que son mucho menores que los de cualquier provincia, inclusive de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, cuando te toca gobernar un país como la Argentina, sobre todo con los problemas que tiene nuestro país, hay que dedicarse de tiempo completo. Me parece que esa debilidad que tiene nuestro presidente en relación a su apego a las cuestiones de compromiso y de trabajo y de esfuerzo, hace que ceda a Marcos Peña mucha de esa administración. Creo que en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, inclusive la propia Vidal, asumieron muchas veces lugares que tendría que haber asumido el propio hoy presidente. Recuerdo algunas situaciones de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, donde en su momento el jefe de gobierno no estaba y la asumía o la hoy gobernadora o el hoy jefe de gobierno porteño. Hoy quien asume muchas de las responsabilidades que debería asumir el presidente Macri es Peña, y por supuesto luego de recibir ese poder lo ejerce, y me parece que en ese sentido muchos de los funcionarios que se enfrentaron a Peña han pagado el costo de hacerlo. Dentro de las medidas últimas que se han tomado está esta medida popular, si querés de alguna forma, que es el congelamiento de precios, que se trata de 64 productos dentro de la góndola, que por lo menos van a intentar mantener un precio para combatir esta inflación. En Argentina además ocurre esta inflación, la recesión además, no solo este aumento de precios, no suben los sueldos, eso es complicado, pero a su vez noto en Capital, percibo que se están haciendo muy bien las cosas, que lo coincide en su momento con la gestión de Larreta, no solo en obra pública, sino en el consumo que trae esa obra pública, o dentro de lo que sería el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Hace poquito, transporte también, hace poquito inaugurado la avenida Corrientes, eso está dando un consumo
muy fuerte, he visto fotos, ha estado mi tía Mirta, que es macrista, no importa, pero he visto fotos en Twitter, digo, que las fotos están. Esta medida, la última que toma Macri, después se puede hablar de la comunicación, ¿no? Si hacer cadena nacional como Cristina o ir a la casa de una señora que apenas tenía un vaso de agua para tomar, que le dijo que estaba complicada en casi todos sus aspectos, y comunicar de esa forma que se congelaban los precios, que a los jubilados les van a dar ciertos beneficios, que el gas y las tarifas van a dejar de subir. ¿Qué pensás de eso? ¿Es una medida de cara a las elecciones? ¿Se piensa en eso o él cree que, o sea, la pifió, lo reconocen, porque yo creo que lo reconocen, y bueno, no les queda otra? Reitero, es decir, cuando desde el lugar de responsabilidad vos tomás alguna decisión política, no exclusivamente con lo que digas o con, ¿cierto? Es como pintás tu accionar, sino que realmente con lo que hagas. Y no creo que haya forma de cambiar lo que comunica la cara del presidente Macri en esa puesta en escena con una vecina realmente afectada por la política de su gobierno. Realmente el presidente Macri es una persona que llegó a ese lugar sin ninguna convicción, totalmente coachado y obligado por las circunstancias, y además también obligado a tomar esas medidas que esto sí es una novedad en la política, yo creo que en general. No imagino ningún gobernante que diga voy a tomar algunas medidas para llegar a las elecciones y después no sé qué voy a hacer, después no se sabe. Pero es decir, le está diciendo a su ciudadanía voy a tomar esta medida en contra de lo que pienso solamente para que ustedes me voten el día de la elección. Es decir, las medidas hasta cuándo llegan, hasta el proceso electoral, es realmente una cuestión novedosa. Es una cuestión novedosa. Es decir, que solamente se sostiene cuando tenés realmente un fuerte apoyo mediático que nos cuesta mucho a todos los argentinos. Es decir, conseguir el apoyo de los dos diarios que a vos te gusta leer no es gratis, nos cuesta realmente mucho a los argentinos. Le costó mucho a Alfonsín, le costó mucho a Kirchner, le costó mucho a los militares, le cuesta mucho a los argentinos que los diarios hablen bien de sus políticas. Tenés que entregarle soberanía para que estos grandes medios... Bueno, el presidente Macri ha endeudado de manera muy, pero muy riesgosa a nuestro país y además sigue entregando soberanía para conseguir el apoyo de esos grandes medios. Realmente las medidas son pocas, son cortas, no tienen un programa consistente y definitivamente son ni más ni menos que un salvavidas para poder llegar a las elecciones. Y está claro que las sociedades son a veces persuadibles por algunas cuestiones, pero yo confío en la sociedad argentina, que si bien ha tenido comportamientos, bueno, que a veces uno pudiera criticar, pero es decir, creo que en este caso este caramelo no lo comemos la gran mayoría. Dentro de las medidas económicas que se pueden tomar para bajar la inflación, el déficit cero, el gasto público, el otro día, hablando con un carnicero acá de la ciudad, Ariel Allen, lo voy a mencionar porque sabe bastante, te apoya me parece, y además a Cristina y a Néstor. Más allá de eso, me mencionaba el plan Bonex, que en su momento se realizó con Menem, si no me equivoco. ¿Crees que es posible o qué salida económica le ves a toda esta crisis? En principio tiene que haber un cambio de gobierno, porque lo que está claro es que la credibilidad del gobierno de Cambiemos está totalmente colapsada. Es decir, este gobierno fracasó, este ya es un fracaso, y más allá de esta medida, todos los argentinos estamos tratando de hacer un esfuerzo para llegar al proceso electoral y después terminar de manera ordenada este mandato que va a ser recordado por la historia como uno de los peores procesos democráticos de la Argentina. Está claro también que han pasado muchas cosas que no son solamente errores del gobierno. Es decir, que un presidente haya hecho un proceso de, no recuerdo el nombre, pero ¿cómo se llama ¿De qué? La reforma previsional, el proceso de recuperación histórica de ¿Los jubilados? Exacto, es decir, lo que se buscó en ese momento. La reparación histórica de Macri. Exacto, la reparación fue algo así como la excusa para poder hacer un gran blanqueo de grandes recursos que no necesitaban siquiera estar en el país, ni siquiera necesitaron volver. Pero además de eso, la legislación que salió del Congreso de la Nación salió con una prescripción clara de que no podían blanquear aquellos que tuvieran relaciones con el presidente, con el gobernador, con el intendente. Es decir, está claro que eso
debe ser así. Pero no, por supuesto que el presidente, mediante un decreto, le permitió a sus familiares blanquear plata que todo el mundo sabe que es de él. Y realmente esa situación es una cuestión realmente muy jodida. Es lo mismo que cuando la empresa que maneja, que es Correo, quiso arreglar una deuda con el Estado con 5.000 millones cuando la deuda era de 70.000 millones, y realmente por una fiscal que levantó la mano y dijo, acá está la bandera argentina, no nos puede hacer esto, señor presidente, tiene que pagar. Realmente esas cuestiones no son casualidad, esas cuestiones son realmente robo a mano armada. Y realmente nosotros tenemos que protegernos de esta situación. Digamos, creo que en este momento la Argentina tiene que reflexionar, y por supuesto que yo tengo una mirada absolutamente parcial y subjetiva, pero apelo a que todas aquellas personas que no tienen esta parcialización y este apego ideológico a trabajar para que los recursos de un país se distribuyan de manera lo más equitativa posible entre la gran mayoría de los argentinos, que ha sido nuestra característica en relación a lo que es el contexto latinoamericano. Hemos sido siempre bandera en ese sentido por la capacidad de redistribuir nuestra riqueza que tenemos después de que pasó Perón en la Argentina. Apelo a que nuestra ciudadanía tenga la voluntad de cambiar esto. Así que aspiro a que la cosa cambie. ¿Y cómo es el futuro en este sentido? Bueno, si no tenemos la capacidad de cambiar a los que nos gobiernan, va a ser muy difícil encontrar otro camino. Si lo hacemos, por supuesto, las recetas no son mágicas, va a haber que hacer mucho sacrificio. Es decir, la Argentina llegó al año 2015 después de 12 años de gobierno que tomó permanentemente medidas a favor de las grandes mayorías. En muchos casos tuvimos posicionamientos obcecados, a veces hasta, muy cerrados, sobre todo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuestiones económicas. En el último mandato la economía no creció. No creció y además tuvimos, ¿qué te digo? Es decir, la relación con los fondos buitres, yo creo que se podría haber solucionado, estaban los instrumentos para hacerlo. Es decir, hubo algunos posicionamientos donde la extrema dureza ideológica de nuestra presidenta me parece que dificultó eso. Ahora bien, la presidenta de manera permanente tomó decisiones, cada una de las decisiones fueron para beneficiar a la grandes mayoría. Eso le da hoy al gobierno de Mauricio Macri la posibilidad de sostenerse en el poder. Si no hubiera tenido ese colchón social, no hubiera terminado el mandato. Luego, también tenemos que decir que por esa tosudez ideológica también pagamos todas nuestras deudas. Nosotros nos endeudamos y tomamos decisiones absolutamente soberanas en relación a lo que decide un gobierno para su gente. Y por supuesto desendeudamos al país. Esa situación hoy no es la misma. Entonces, es decir, al que le toque asumir el gobierno después de Mauricio Macri va a tener una situación realmente muy compleja. Una ciudadanía muy golpeada, muy descreída y además, por supuesto, una situación económica y social realmente muchísimo peor de la que recibió el gobierno en el año 2015. Por eso, fundamentalmente, ¿cómo se sale? Se sale con un cambio muy grande, es decir, una posibilidad de renovar la confianza de toda una ciudadanía en un nuevo liderazgo. Y la grieta existió siempre en la Argentina, siempre va a existir. Estas apelaciones a que tenemos que superar la grieta, de que existe la posibilidad de algún gobernante que llegue a representar a todos los argentinos, es una fantasía que no es posible. Sí está claro que se puede constituir un nuevo gobierno con amplias mayorías que tome decisiones a favor de la gente. A partir de eso y sobre todo motorizando lo que es nuestra principal herramienta económica, que es el consumo interno, motorizando el consumo interno, yo creo que vamos a tener la posibilidad de a poquito de ir sintiendo mejora. Y está claro que si viene un presidente que en vez de prometerte que en el primer trimestre, que en el segundo trimestre, que al final del túnel, que ahora pasa, que los primeros 10 años, que los últimos 70, alguien que diga realmente lo que va a pasar y no un
una persona que realmente de manera permanente esté engañando a sus electores como si fuéramos los consumidores de un producto de una gran empresa. Realmente yo creo que vamos a tener posibilidades de salir. No va a ser fácil, va a ser costoso, pero los procesos, cuando animan a la gente, los procesos, aún los difíciles, son sobrellevables. Dentro del Parlamento, de la Cámara, lo cambiamos en minoría. Algunos sostienen que Monzó está jugando más para el kirchnerismo o para el peronismo, él fue ministro de Scioli, si no me equivoco. Hay una interna fuerte ahí entre Peña y Monzó. Algunos dicen que se va a ir, ahora tiene que tendría que renovar. Dentro de lo legislativo y lo parlamentario, el año pasado se dio en Argentina una situación llamativa por la decisión de Macri, que fue el que permitió por lo menos el debate y la votación para que el aborto sea legal y seguro y gratuito en Argentina. En su momento Cristina estaba en contra del aborto, y cuando fue a votar, bueno, votó a favor de todo esto, cambió el discurso. Yo lo interpreté o lo leí como una invitación a cierto sector joven, adolescente, hasta trotskista, me animo a decir, para cooptar el voto de la izquierda. ¿Por qué te digo? Porque son como que los que más enaltecen la idea de que se legitime, que sea ley el aborto. Esos cambios de decisiones han sido muy comunes. ¿Qué opinas de eso? De esa postura, me parece a mí? Justamente estoy diciendo todo lo contrario. Cristina ha sido una persona demasiado dogmática. Sí, por eso. Ha estado siempre parada. Pero ¿está bien eso que cambie así tanto? No, ojalá pudiera ser una persona que evolucione, hubiera sido bueno que hubiera tenido capacidad de evolucionar mientras era presidenta. Y me parece bien, yo noté, junto con un grupo de 10 intendentes con los que nos juntamos con Cristina en diciembre, una persona diferente, después de 3 años de estar en el llano, después de una avasallante artillería mediática, judicial, del gobierno, que realmente la ha mancillado de manera permanente. Creo que es una mujer que ha tenido reflexiones y ha tenido cambios en su manera de parecer y lo ha demostrado. La conducta política de la principal líder de la oposición en la Argentina así lo demuestra. A través de sus juicios y sus acciones políticas ha organizado la oposición en 10 provincias argentinas y además también... ¿Kirchnerista decir? Sí, no kirchnerista, sino desde el peronismo. Es decir, va a haber ahora una primaria abierta, simultánea y obligatoria, sí, a eso quería ir también, en Santa Fe. Sí. Y lo que va a pasar políticamente en Santa Fe tiene mucho que ver con la decisión de Cristina. ¿Con Fati, quién nos representa eso? Acabamos de ver lo que pasó en la provincia de Entre Ríos. Sí. Y lo que pasó en la provincia de Entre Ríos tuvo que ver con las decisiones que tomó la expresidenta de los argentinos. Esto da muestras de que esa mujer dogmática, intransigente de los últimos años de gobierno, por supuesto atacada desde muchos costados, sobre todo cuando vos gobernás un país y no entregás soberanía, esos medios que te piden los que vos no querés entregar te matan, es decir, tenés que trabajar en contra de la agresión externa, tenés que trabajar en contra de la agresión interna y por supuesto en contra de los problemas que tiene un país para ser gobernado. Yo creo que esa situación la puso a Cristina en un lugar de arrinconamiento. Hoy es una mujer que tiene, por supuesto, una cabeza de estadista y un corazón de gobernante y de militante que hace que podamos esperar ese tipo de cambios. Y realmente nosotros vimos en Cristina en diciembre a esa mujer, ¿qué te digo?, renovada, que es un poco lo que pinta Alberto Fernández cada vez que le preguntan cómo hiciste para recuperar la relación con Cristina. Y Alberto dice, un hombre sumamente inteligente y un gran comunicador, dice, ¿cómo me iba a resistir, luego de haberla criticado tanto, escuchar una llamada de alguien que desde ese lugar, de ser el blanco sistemático de mi crítica, decirme, Alberto, vení, vamos a trabajar, hoy tenemos un problema mucho más grave con nuestras diferencias, y si eso me lo dice la persona que mide 35 o 37 puntos en el país después de haber tenido este sostenido ataque que venimos mencionando, no me quedaba más remedio que ser humilde y
El tema de su posición frente a la legalización del aborto puede llegar a ser también una evolución en ese sentido. Pero me parece que hay algunos temas que trascienden eso. Es decir, me parece que el tema específico del aborto trasciende la posición ideológica y me parece que es un tema transversal que está más allá de